Es patrocinada por la Universidad La Gran Colombia, una experiencia de vida. Inscripciones abiertas. www.ugc.edu.co. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como Universidad La Gran Colombia o llama en Bogotá al 327-6999. Todos somos UGC. Queridos amigos, hay ciertos hechos en la historia de la cultura que no se destacan suficientemente y ahora queremos hacer una especie de reivindicación de esos hechos. Ya no vamos a hablar de los inicios de la cultura griega y de la filosofía griega, que es asunto que queda para mejor oportunidad porque hoy estamos celebrando el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, que es la gran celebración de esa gran cultura. De los americanos se dijeron muchas veces mentiras y mentiras tremendas sobre la incapacidad que tenían los americanos de crear cultura y que lo que estaban haciendo era saqueando los museos del mundo y haciendo simplemente una transferencia cultural. Pero es que esa es una manera de prohijar la cultura. Cuando uno le da valor a los objetos culturales, está incitando a la producción de bienes culturales. Y los Estados Unidos lograron a través de fundaciones, a través de corporaciones, a través de una economía liberal que tiene entre sus aspectos positivos, que son muchísimos, ese importantísimo, de ser un gran aliado de la cultura en el mundo. Y los Estados Unidos se llevaron o se han llevado gran parte de la cultura comprándola, no saqueándola como quisieron hacer los nazis, con tesoros culturales que se robaban en todas partes de Europa, ¿no? Esto es simplemente por la vía de darle valor a la cultura. Pero los norteamericanos son creadores de cultura. Tenemos que hacer un día un relato sobre lo que ha sido, por ejemplo, la literatura, la novela en los Estados Unidos. Entonces uno piensa, simplemente para pensar en los grandes maestros, en Faulkner, entonces dice, no hay duda de que la novela tiene mucho contacto y los Estados Unidos han producido grandes poetas como Walt Whitman, por ejemplo, pero poetas de talla universal, de talla mundial, y eso no se ha reconocido suficientemente. Pero queremos hacer mención de un hecho cultural que no había existido nunca y que probablemente no vuelva a existir, por lo menos mientras estas generaciones estén sobre la tierra. Cuando éramos niños, nos hablaban de los esfuerzos que deberían hacerse para un idioma universal. Un idioma universal. ¿Qué idioma podría servirle a todos? ¿Dónde podrían coincidir todos para hablar un solo idioma en el mundo? Un idioma prevalente, no es que desaparecieran los demás, pero un idioma que permitiera la inteligencia, la comunicación, el contacto entre todas las culturas del mundo. Y llegó, recuerdo que se hablaba del arameo y se tejieron muchas posibilidades y algunos expertos, algunos filólogos y algunos historiadores hablaban de ese gran sueño de un lenguaje universal en el que todo el mundo se pusiera de acuerdo. No se ha destacado suficientemente, que por razones cualquiera, aquí no vamos a entrar en ese debate porque sería un debate interminable, el inglés se volvió el idioma universal. En su tiempo el francés era el idioma universal de la gente más culta. Aquí a comienzos del siglo XX y hasta mediados del siglo XX, la gente más distinguida hablaba francés y todo el mundo quería saber algún francés, así no pudiera pronunciarlo. Pero la gran cultura universal venía de Francia y la gente era seguidora de la novela francesa, de la poesía francesa, lo que hizo, por ejemplo, Andrés Holguín, traduciendo los clásicos franceses, los clásicos de los poemas franceses, fue una obra maravillosa. Francia perdió su momento, perdió su impulso, y al perder su impulso fue perdiendo impulso la lengua francesa, que hay que decirlo, dejó de ser lo que era esa lengua cuando todos
leían a Víctor Hugo y leían a Flaubert y leían los poetas franceses, a Romain Rolland, a todos los grandes poetas franceses de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Después de eso, ¿qué vino? Vino el advenimiento del inglés. Y el inglés es el idioma universal, así no se haya reconocido como tal. No hay ninguna decisión de las Naciones Unidas ni de nadie diciendo el inglés es el idioma universal. En las Naciones Unidas se hablan varios idiomas y se hablaba español y francés e inglés y entonces se incorporó el ruso, X, Y o Z. No, es un hecho cultural que sale de una realidad y es que el mundo se puso de acuerdo para entenderse en inglés. Y si el mundo se entiende en inglés. Usted recorre los caminos de Europa y llega a cualquier nación. Recuerdo la experiencia que tuve un día en Ámsterdam cuando le pregunté a unos muchachos si hablaban inglés y me contestaron casi con furia, casi me pegan. Es como si les estuviera diciendo que eran unos ignorantes. Para un holandés es un agravio preguntarle si habla o no habla inglés porque eso se da por descontado. Lo mismo que se da en los países nórdicos, en Suecia, en Noruega, en Finlandia. Todo el mundo en la calle habla inglés. En todos los países de Europa se habla inglés, en algunos sitios de muy mal grado. Recuerdo una época en que en las calles de París y en los almacenes de París era como una afrenta hablarle en inglés a las personas que atendían en los almacenes, hasta que se rindieron y todos aprendieron a hablar inglés y al mismo tiempo con el francés hablan inglés. El lenguaje científico. ¿El lenguaje científico cuál es? Es el inglés. Y eso es un acuerdo tácito y esa es una realidad vivencial. El médico, ¿dónde encuentra el médico las grandes fuentes de información sobre la medicina moderna? Lo encuentran en inglés. Y eso es el inglés que hablan los alemanes, los médicos alemanes y los médicos franceses y los médicos chinos y los médicos rusos. Hay un acuerdo universal de que el inglés se volvió lengua universal. Eso no fue imposición. Ni los Estados Unidos con sus marines decían, usted tiene que aprender a hablar inglés. No, eso fue el resultado de un proceso cultural y de un acuerdo tácito que llevó a la gente a que el inglés es el idioma universal. Y por eso nos quejamos y nos quejamos tan amargamente de que en esta educación en Colombia, de la educación de la que hablan, y es que hay que dar más recursos y FECODE protesta, a ver cómo es posible que a los jóvenes de Colombia que terminan el bachillerato se les dé un diploma sin saber inglés. Eso es condenarlos a estar por fuera del mundo, de las grandes corrientes científicas y culturales en general de la humanidad. Eso es una crueldad. Lo mismo que a estos jóvenes universitarios que piden más dinero, ¿por qué no piden, entre otras, el dinero suficiente para tener laboratorios para que nunca se le dé el grado a un ingeniero, a un especialista en esto o en aquello, a un médico, a un científico, a un abogado, sin saber hablar inglés, sin saberse defender en inglés, sin saber leer en inglés, que es de donde vienen, en el lenguaje en que vienen los grandes hechos del mundo? En la Cámara de Comercio Internacional de París se habla tanto francés como inglés. Hay que decir la verdad, se habla más inglés que francés. En la Comisión de Técnicas y Prácticas Bancarias de la CCI, ¿cuál es el idioma? No, el inglés y el francés, y los franceses insisten y hablan en francés, pero cuando la conversación se vuelve corriente, todos hablan en inglés. El inglés como lenguaje universal es una realidad, es una realidad con la que hay que contar, y ese es un hecho cultural extraordinario. Algunos lo hablan bien, otros lo hablan mal, otros lo hablan a medias, pero todos lo hablan porque el inglés es la moneda de la cultura universal. Las personas que dicen, bueno, es que me voy de viaje por distintos países y qué voy a hacer en tal parte, no. Si sé hablar inglés modestamente, con inglés me defiendo en cualquier parte de Europa, del Asia, inclusive del África y en América Latina
también en muchos lugares se defienden perfectamente en inglés. Los mexicanos más tradicionalistas y más defensores que su cultura que los mexicanos no hay. Todos aprendieron a hablar inglés porque necesitan saber hablar inglés. Y el inglés como fenómeno cultural es un estudio que está pendiente de hacerse. Y esto se los contamos a ustedes gracias al patrocinio que nos da la Universidad La Gran Colombia.